Hoy hablamos con Temis López, quien ha presentado su candidatura a la presidencia de la FADA para estas elecciones 2024. Un proceso electoral que comenzó el 2 de septiembre y que culminará este domingo con la asamblea de electores que decidirán la próxima presidencia de la FADA para los próximos 4 años. Vamos a hablar con él. Hola Temis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kiko? Pues esperando escuchar. Bueno, adelante. La primera pregunta es obligada. ¿Por qué? Bueno, un poco por dar continuidad a todo el trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Yo formaba parte de la Junta ya. Ángel quería dar un paso al lado, ya dijo que él nos iba a presentar. Entonces, pues al principio me costó bastante, pero luego, bueno, tomé la decisión de poder dar continuidad al trabajo que se está haciendo en Federación, que se están haciendo muchas cosas bien, darle también un poco mi enfoque y por eso decidí presentarme a la candidatura. Te presentas, si no me equivoco, por el estamento de clubs. Sí. Por el OSCA. Eso es. Motor Club. Uh-huh. Los mal pensados dirán que puede tener el OSCA algún beneficio si el presidente pertenece al club. Pueden pensar lo que quieran, pero realmente es que yo no podía presentarme de otra manera. Para poder ser asambleísta y optar después a la presidencia tienes que haber tenido licencia el año anterior y el año en curso, y yo el año anterior no había tenido licencia aragonesa, había tenido licencia internacional por mi participación en el Dakar, y bueno, con toda esta diferencia que había entre las comunidades y todo, yo no quise sacarme la licencia aragonesa, un poco en rebeldía, y finalmente es que ahora yo no podría presentarme a presidente. Busco un club, el club al que he pertenecido siempre, del que he sido presidente muchos años, y bueno, Coque me dijo que sin ningún problema, y entonces presento mi candidatura a través del OSCA Motor Club, no tiene más. Sé que no es obligatorio, pero es muy recomendable conocer bien el automovilismo aragonés. Uh-huh. ¿Lo conoces bien? Bueno, conozco muchas de las disciplinas. Es verdad que, por ejemplo, en karting o en circuitos conozco bastante menos, pero ya me rodearé de un buen equipo que sí que lo haga y que es lo que estamos haciendo. Y claro, el resto de disciplinas es que en la que no he sido piloto he sido copiloto, en la que no he sido organizador, así que el resto de disciplinas sí que las conozco bien. ¿Y áreas como, por ejemplo, el tema de las licencias, los presupuestos? Eres empresario, con lo cual supongo que lo llevarás como tal. Bueno, al final hay que pensar en la federación como la casa de todos, hay que pensar en el bien común y hay que pensar en el trabajo y en esos presupuestos, como dices. He formado parte de la Junta durante muchos años, fui vicepresidente anteriormente, así que he visto cómo va a funcionar la federación internamente durante todos estos años y eso no me cuesta. Es verdad que yo quiero hacer una serie de cambios y esos implicarán también cambios presupuestarios, pero bueno, pensando siempre en el fomento del deporte y en el trabajo y en el bien común para todos. Actualmente eres miembro de la Junta Directiva de la FADA, Uh-huh. que preside Ángel, que ya ha dicho que prefiere dar un paso al lado. ¿Has conocido, además de esta Junta Directiva, has trabajado en algunas otras juntas para conocer ideas diferentes? Sí, es que yo llevo vinculado a la federación y dentro de la Junta o dentro de la asamblea, bueno, dentro de la Junta llevo muchos años, la verdad que tendría que hacer el cálculo porque no lo sé, pero en torno a 8 o 9 años he estado dentro, he estado fuera, así que sí, he visto el funcionamiento de la federación, eso igual 8 o 9 años de los 14 o 15 que llevo ahora corriendo, participando, organizando. Y presentas tu candidatura a la presidencia de la federación y obviamente una federación ni se organiza ni se puede llevar una persona sola. No. Es imposible, hay que rodearse de el mejor equipo posible. Sí, puedo contarlo fácilmente. Como has dicho, yo tengo empresa, entonces al final yo he aprendido con los años en mi campo profesional que el equipo lo es todo. Sí, y hemos organizado muchos eventos, muchas competiciones, todo, y al final pues todo el mundo es súper importante y como dices hay que rodearse de un buen equipo que te hagan mejor, ¿no? Y que hagan mejor en este caso a la federación. Realmente hay una continuidad bastante grande en el equipo, la federación creo que lo ha estado haciendo bien y creo que hay gente que aporta mucho y su experiencia va a ser vital para que podamos continuar en la misma línea, pero es verdad que me gustaría meter un soplo fresco y en la Junta y en la Federación ya me conocen. Entonces, bueno, pues te comento, va Ángel Echegoyen, aunque ahora va a estar de vicepresidente en la Española, pero también va a estar con nosotros en la Federación Aragonesa,
Va a estar Andrés Fuertes, va a seguir como tesorero y parte fundamental de la Junta. Jesús Vaquero sigue siendo el secretario de la Federación y también es una parte muy importante como director deportivo. Y luego en la Junta va a estar Paloma Meseguer y Carlos Villaro, que los dos están trabajando mucho, tanto en el apartado de mujer y motor, en el slalom y en el funcionamiento de la federación, así que es gente joven pero con mucha experiencia. Y el cambio que sí que entra y que es alguien que yo aporto y que él va a aportar mucho a la federación es Marc Abraldes. Marc Abraldes es de Barbastro, es un oficial de aquí, es joven pero lleva muchos años y además está muy metido en Campeonato de España de Autocross, Campeonato de España de Rallycross, de todoterreno, tiene muy buena relación con la Federación Catalana, entonces al final es una persona que va a aportar mucho y que nos va a ayudar a ver esas otras cosas que se hacen fuera, ver cómo traerlas aquí y cómo mejorar. Eso va a ser la Junta, una Junta súper pequeña, pero de momento muy comprometida y con muchas ganas de trabajar. Y a partir de allí estarán todas las comisiones de todas las disciplinas, que también va a haber renovación en todas ellas y que vamos a darle un enfoque diferente para que se puedan involucrar mucho más. Precisamente ahora que dices la palabra comisiones, comisiones organizativas, quiero decir, actualmente hay 8 comisiones de índole deportivo. Todas ellas, incluido está la comisión de karting y el automodelismo, aunque no hay comisión, sí que es cierto que aparece en la web de la FADA, y el Sim Racing. Las preguntas vienen en orden. Esa comisión de karting, hemos tenido, o creo que tenemos 7 circuitos en Aragón. No tenemos Campeonato de Aragón. Tenemos comisión, pero no tenemos campeonato. Hemos tenido 2 pilotos en toda la temporada y porque han corrido el Campeonato de España. Incluso teníamos un buen piloto que se ha tenido que poner de mecánico porque si no hay carreras, ¿qué hace? Y era el mejor que había. ¿Qué vamos a hacer con esa comisión de karting? Mejor dicho, ¿qué vamos a hacer con el karting? Se supone que es la escuela y la base. Claro. Hay 2, yo creo que ahora 3, pero hay 3 maneras de empezar en el automovilismo, ¿no? Y como bien dices, como escuela, como tal, sobre todo porque se entra muy desde niño, y ese es el karting, que también ahora, digo, 2 pensando en el autocross junior, que luego hablamos de él si queréis, y después el slalom cuando eres más mayor, ¿no? Y al final esas son las 3 maneras de entrar en el automovilismo. Como bien dices, el karting es muy importante, todo cambió por una cosa o por otra y es verdad que ha ido diluyéndose, y aunque se establezca el Campeonato de Aragón, se hace al final con pruebas que son del nacional. Me encantaría que en 2025 existiera ya un campeonato de Aragón y que además se lanzara y que fuera potente y todo lo fuerte que se pudiera. Estamos trabajando en ello y estamos buscando las maneras de poder volver. Y es verdad que karting igual es una de las disciplinas que en el 2025 no tiene un gran revulsivo. Esperamos trabajar y estamos ya trabajando para que pueda existir este campeonato y pueda iniciarse. Hay otras competiciones o otros grupos de gente que están participando en karting y tenemos que ver cómo hacer que entren en la federación, que me encantaría, y que se hagan federados y organizar carreras para ellos. Sí. Pero esto es un tema que es difícil de momento y que yo creo que es un objetivo un poco más a medio plazo para el 26. ¿Sería una solución copiar a la Federación Catalana, a la Comisión Catalana de Karting, con ese campeonato que hacen de pistas de karting de alquiler? Nosotros tenemos 7 pistas. No sé si es la solución realmente, o sea, no sé si luego esa gente daría el paso a acabarse comprando un kart de competición y entrando en una competición y de hecho se está viendo que en Cataluña tienen ese campeonato pero no consiguen dar el paso, el siguiente paso. Buscaremos todas las soluciones, buscaremos las mejores maneras, escucharemos a la gente, qué es lo que los pilotos o la gente que está corriendo o rodando en karting es lo que quieren y qué necesitan, y a partir de ahí veremos qué les podemos ofrecer y cómo poder hacer desde Federación todo lo posible para que esto crezca. Vamos a hacer acciones para aumentar la afición. Precisamente ahora que relacionas escuela y karting, estaba hablando yo hace poco que tengo la entrevista a sacarla con el director de la Escuela de Karting de Aragón, del circuito de Andorra, y hablábamos por el mismo tema porque los dos somos apasionados del tema del karting. ¿Sería una solución que la escuela de karting que actualmente es en el circuito de Andorra la lleváramos a otras pistas y pudiéramos hacer como una escuela
transportable, movible. Hay que pensar que empezar en el automovilismo es muy difícil, que si no es durante años anteriores acciones con las pistas de cars de alquiler, incluso pues cogiendo los mejores tiempos de los chavales que iban allí para intentar buscar algo, sí, buscaremos soluciones y buscaremos la manera de hacer que cada vez más niños estén allí y que puedan iniciarse aquí. Veremos si luego tienen la posibilidad de continuar en la competición, porque como te decía es demasiado profesional y demasiado difícil. Pero, y otra solución que me han dado también, contando con la gente, es decir, bueno, ¿y por qué no hacemos el Campeonato de Aragón con 4 carreras? Una que haya en Rioja, una que haya en Navarra, porque se hacen carreras fuera. Y hacemos un Campeonato de Aragón, una puntuabilidad para el aragonés, aunque corramos fuera, a ver si así conseguimos algo, ¿no? Siempre lo hemos hecho y lo hacemos, no solo en el karting, sino en todas las disciplinas. Pero en el karting quiero decir que se corre en Valencia, se corre aquí, se corre fuera. Donde haya, no hay ningún problema. Sabes que podemos organizar competiciones en comunidades autónomas limítrofes. Entonces al final nos damos soporte con esto. En autocross vamos a correr en Lleida y Mollerussa el año que viene. En velocidad, en rallies nos vamos a Valencia a correr. Por eso no habrá problema y por organizar campeonatos, por eso no será inconveniente. Hay que encontrar quien quiera correrlo y facilitarle el acceso. Lo que me dijo, para cerrar el tema lo que me dijo una persona muy metida en el mundo del karting, dice, no hay una respuesta porque no hay un problema, hay muchos problemas, con lo cual hay que buscar muchas respuestas porque nadie es culpable, pero todos son responsables, ¿no? Entre los responsables se podría hacer sin buscar culpables. A lo mejor si encontramos 5 o 6 maneras, alguna arranca o entre varias arranca. No soy de enfrentamiento, nunca soy bastante poco político. Mi intención siempre es conseguir más pruebas, más inscritos, que se pueda hacer todo mejor, que la gente disfrute de las carreras. Entonces, partiendo de esa base, yo siempre voy a ser un facilitador de cosas. Quien tenga una propuesta es bienvenida, la estudiaremos, es viable, perfecto, ¿no? Quiero decir, pero en lo que podamos aportar y se pueda ayudar, desde luego que la puerta está abierta y que cualquier, como bien dices, pues esta persona que comenta, si quiere venir y darnos unas propuestas, oye, falla el karting por esto y por esto. ¿Cómo afrontamos cada uno de los problemas o de las cosas que hay? Pues vamos a buscar la manera. ¿Que con eso conseguimos que en el 25 no, pero en el 26 tengamos un campeonato de karting con 20 pilotos? Vamos, o sea, vale la pena. Sería increíble. Sí. Saliendo del tema karting, a otros vehículos más pequeños, el automodelismo, que también ha pertenecido a la FADA. El automodelismo surgió porque un grupo de gente practicaba el automodelismo y se habló con ellos y ellos nos preguntaron, hicieron unos circuitos, prepararon todo y se habló de federar el automodelismo y por nosotros perfecto, les dimos la cobertura y todo lo que hiciera falta. Como vuelvo a decir, quien viene con una propuesta la escuchamos, si es viable la aceptamos y la llevamos a cabo. Que alguien viene a nosotros a proponernos, como fue en su día, perfecto, le daremos soporte y cabida, claro. Como el sim racing que comentabas antes, quiere decir que es verdad que cualquier disciplina que permita un acceso a la competición o un acceso a una evolución, ¿no? Nosotros vamos a estar allí. Sim racing también es complicado, pero también es algo que si encontramos la manera de poder llevar adelante un buen campeonato, lo lucharemos por ello y lo generaremos y lo crearemos y lo llevaremos adelante, vamos. Y como aficionado, llevo desde que he vuelto de mi letargo echando de menos las carreras en montaña. Aragón ha tenido campeonatos de montaña y buenas carreras. He preguntado a organizadores, expilotos, pilotos, etcétera, ¿por qué no hay? Unos dicen que no hay coches, otros que no hay carreras. Claro, si no hay carreras no hay coches. En fin, es una pescadilla. ¿Qué proponéis para montaña? Para 2025, para la propuesta de calendario que hay, que se está manejando y los organizadores han presentado, se está organizando un campeonato de montaña. Borja quiere recuperar, además se hace aniversario de la primera subida a Borja y Borja están trabajando mucho para que pueda volver a salir después del verano. Y también en Teruel se está trabajando. El año pasado ya se intentó, pero al final no salió. Y este año, en principio, va a haber 2 subidas en Teruel. Va a haber esta subida de Borja y además se va a usar una prueba del Valenciano y así que al final se va a hacer un campeonato de montaña para 2025.
esa propuesta de los organizadores, como un poco hablábamos antes, pues al final organizadores que proponen hacer cosas, nosotros les facilitamos. Vamos a crear un campeonato de montaña, se está trabajando en el reglamento, que ya había una base para el año pasado, pero muy parecido al valenciano para intentar rascar la gente de allí, pero también con Borja seguro que podemos rascar gente del norte, y como bien dices, la montaña en su día fue muy importante en Aragón, hubo muchas pruebas de campeonato de España también y muy buenas subidas. Es algo que intentaremos recuperar y que ya para el 25 va a ser. Y además de Teruel, de Valencia y las subidas que hay bien organizadas en Navarra, en Rioja. Navarra y Rioja tenemos el problema de las licencias, ese es el único problema. Al final nosotros, para poder competir en Navarra o en La Rioja, tenemos que sacarnos un permiso de participación o una licencia de allí, porque con la licencia aragonesa nacional, o sea, cuando está nacional, no podemos competir allí, no aceptan que vayamos a correr. Nos encantaría volver a estar con ellos, pero tenemos este problema de las licencias. Autocross. Hemos tenido 7 carreras, o 6. Público, pero faltaban participantes. Parrillas flojas. ¿Qué hacemos con ese tema? Ya lo hemos hecho. Estamos hablando con la Federación Catalana, mucha relación con ellos, y en el tema del autocross lo que vamos a hacer, y lo que van a hacer ellos también, es que nosotros vamos a utilizar Lleida y Mollerussa, 2 de sus pruebas en 2 circuitos que son además del nacional, junto a las pruebas que tenemos en Aragón, para poder tener un campeonato completo y hacerlas puntuables sus pruebas para el campeonato aragonés, y de esta manera nosotros desplazarnos allí. Nosotros en Aragón tenemos mucho turismo y tenemos poco carcross, en Cataluña tienen mucho carcross, tienen poco turismo, así que es perfecto. Entonces nosotros iremos a estas 2 pruebas y ellos van a hacer puntuable todo el calendario aragonés para el campeonato catalán. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos va a ser obligatorio venir aquí. Entonces, lo que ganamos es que el año que viene juntamos, por decirlo de alguna manera, las 2 parrillas, la catalana y la aragonesa, y tendremos pruebas nutridas. Como bien dices, tenemos buenos circuitos de autocross, alguno incluso que está aquí y que no está funcionando, pero tenemos buenos circuitos, tenemos muchas pruebas. El año que viene seguro que hay la prueba del Nacional de Plus, pero puede que haya una segunda, se está trabajando en que haya una segunda en Calamocha, así que 2 circuitos de Aragón podrían estar dentro del CEAX. Del Nacional. Y el año que viene las parrillas serán mucho más nutridas, por lo que comento, por esta colaboración que vamos a hacer entre federaciones para poderlo sacar. Rallys. He oído que Barbastro se cayó. Barbastro parece ser, he oído que el próximo año se ha caído. Rally Zaragoza parece ser que tampoco termina de arrancar. Nos quedamos en cuadro con los 2 de Teruel, si es que se repiten, que seguramente sí, porque la escudería Bengala trabaja muy bien. ¿Y qué más hacemos en rallies? Bueno, el año que viene el calendario de rallies está bien, porque realmente está Rally Bajo Aragón, Rally de la Cerámica, que utilizamos ahí de Castellón, las 2 pruebas de Teruel, el Rally de Teruel en sus 2 versiones, 1 y 2, Rally Sprint de Nueno, que va a continuar en el campeonato, el año que viene va a volver a continuar, y están trabajando en sacar un segundo Rally Sprint también en la provincia de Huesca, que se está trabajando en ello. Hay una posibilidad un poco remota, pero que es viable y bueno, que se está trabajando en ello, que es volver a recuperar Barbastro para el año que viene, y yo creo que Rally Zaragoza no. Pero bueno, al final, si tenemos 4 rallies y 2 rally sprint, o 5 rallies y un rally sprint, creo que el campeonato de rallies ha cambiado mucho desde que empezó Barbastro a hacer un poco de fuerza en poder conseguir rallies y cambiar ese formato rally sprint a rally, y ahora ya lo hemos conseguido. El campeonato está así consolidado, aunque hubiésemos probar de fuera. Barajamos también utilizar un rally en Cataluña para poder complementar, pero tenemos problemas con las fechas, por calendario no viene bien la prueba que teníamos que utilizar. Se está trabajando todavía, ya sabes que los calendarios están ahora justo en el hervidero, así que veremos a ver cómo acaba de cerrarse, pero bueno, seguro, Bajo Aragón, los 2 Teruel, Cerámica, Nueno y alguna otra prueba más que completarán el calendario, no solo de rallies de asfalto, sino también de regularidad, porque queremos hacer también un empujón a la regularidad. Sí, es verdad.
Sí, porque digamos que, igual que en política el Senado es el cementerio de los elefantes, en regularidad los pilotos ya veteranos o incluso los nuevos que no quieren gastar mucho, regularidad es un camino barato. Yo lo veo allí, ¿eh? O sea, a mí me encantaría que la gente no pensara en la regularidad como esos que salen con los coches parados a tal. Sí. Yo he corrido regularidad, he hecho de copiloto, he vivido la regularidad desde dentro y la regularidad es muy apasionante. Sí. Para mí es demasiado exacta en asfalto, ¿no? Van sí. tan sí. ajustados que es muy difícil, pero me encantaría que la gente vea la regularidad como la forma de acceder a los rallies también, sí. no sí. como el final de una carrera de rallies de alguien sí. que ya no quiere correr tanto. Entonces, creo que hay un salto que tenemos que encontrar, que es explicarle a la gente que está corriendo slalom que puede dar un salto adelante y hacer regularidad. Hay muchos eventos en España y en Marruecos que sí. a mí me encanta, que como la Panda Ride, Cabra Ride, sí, Chatarra sí. Ride, no sé qué, sí. gente que coge un coche antiguo de antes del 2000, le pone lo básico que les piden y al final hacen un recorrido en el que dentro de ese recorrido hay tramos de regularidad. Entonces, bueno, calculamos que igual hay en España 600 o 700 personas que están haciendo este tipo de pruebas, gente joven, sí. gente con aventura. Bueno, vamos a ver si les ha picado un poco la regularidad y conseguimos convertir a esta gente a la regularidad en asfalto. Veremos si en el futuro en tierra, que ya se intentó, pero vamos a ver cómo poder rescatar y que la regularidad no se vea como esa parte de cementerio o Senado, sino sí. como una forma de poder acceder de una forma económica sí, sí. a tener un control horario, tener unos tramos cerrados y disfrutar. Como hemos tenido este año un campeonato de slalom bonito, diverso, hemos tenido desde pistas de tierra hasta bosques, igual que la regularidad sirve para los jóvenes para que den ese paso adelante, que por cierto a los copilotos es una buena base para luego pasarse al asfalto también, aprendes muchísimo en regularidad. Sí, sí. Los pilotos de slalom de este año ya me dicen que bueno, que sí, que están pensando en hacerse con un coche, digamos, clase 1, barato para poder compaginar slaloms y rallies, ¿no? Creo que este año no vamos a hablar mucho del slalom porque creo que se ha hecho un magnífico trabajo, pero magnífico. Solo un apunte con el slalom, que tienes toda la razón del mundo y es la comisión que mejor ha trabajado también dentro de la federación, la que más ha implicado con todo el campeonato y eso se ha visto. Hay, como dices, hay muchas pruebas y además este año ha habido una media de 20 y pico debutantes. Sí. Debutantes es que tienen un año de licencia, o sea que es que realmente gente que comienza en el automovilismo. Es increíble ese trabajo y lo que se ha hecho. El año que viene se va a seguir trabajando en la misma línea, se está intentando hacer algún cambio para mejor y alguna cosa que gustará mucho y además vamos a crear una beca de slalom que ya hablaremos más adelante, se tiene que aprobar todavía, se está trabajando en ella, pero en la que permitiremos ese salto a otra disciplina. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo, pero el slalom es la base, de ahí hemos salido muchos, yo empecé haciendo un slalom también, como tú dices, mucha gente mítica y de la generación que salimos nosotros salió mucha gente que luego ha corrido rallies y ha competido, entonces creemos mucho en el slalom y lucharemos por ello. Hemos preguntado a todos y cada uno de ellos, de los 23 nuevos, que nos dijeran qué es un slalom en 3 palabras. Primero, no sabían, porque decían, es que son tantas cosas, y todos coincidieron en que es adrenalina, emoción y familiaridad. Dice, porque hemos creado un grupo de... Sí, es increíble lo que se ha creado en el slalom. Y lo voy a decir porque es verdad, es que Carlos Villaro tiene el mérito de la mayor parte de las cosas que se han conseguido en el slalom, o sea, el trabajo suyo ha sido increíble y luego, pues, lo de siempre, ¿no? Hay que hacer un equipo, organizadores, pilotos, todo el mundo tiene que contribuir, pero es verdad que su liderazgo en esta comisión ha sido increíble. Vamos a salir, salvo que propongas algo, del tema puramente deportivo. La afición, desde mis tiempos de aficionado y luego de piloto, copiloto y oficial y estaba metido en el ajo para mí que había más afición en las cunetas, en las carreras, en los paddocks, etc. ¿Qué hacemos para recuperarla? Yo creo que uno de las cosas en las que menos se ha trabajado en la federación y uno de los cambios más importantes que va a haber ahora con mi enfoque o el enfoque de mi equipo o así, es la comunicación. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar de forma radical. Y eso es lo que nos va a permitir dar un salto de calidad.
Creo en la inversión en comunicación y no en el gasto en comunicación. Creo en las redes sociales y creo en el trabajo que hay que hacer. Tú me preguntas por la afición, yo lo extrapolo a todos los campos en los que tenemos que trabajar desde Federación. Es que al final, si la gente no sabe lo que organizamos, hay que comunicarlo más. Sí. Entonces, por el año que viene la Copa Focus va a ser la Copa Focus Rally Cracks y va a tener premios y vamos a tener tal. Si eso no empezamos ahora ya a preparar un elemento de comunicación y explicarlo a la gente, será imposible que tengamos inscritos. Cierto. O que la gente compre coches o monte coches o lo que sea. Vamos a cambiar según qué cosas y sobre todo informar a la gente de lo que hacemos y de todo lo que hacemos. Oficiales, por ejemplo. Si no, alguien que se saca la licencia de oficial de ruta, ¿cómo sabe dónde va a ir a participar o dónde puede hacer falta su trabajo y demás? Bueno, vamos a comunicar, vamos a crear una newsletter, vamos a crear una base de datos bien hecha, vamos a utilizar la base de datos de la Federación para poder comunicar. Se hacen estas pruebas, se necesitan estos oficiales o tal, ¿no? Comunicar. Sí. Todo lo que hagamos, comunicarlo. Lo que queremos es que la gente se entere. La afición se enterará. La afición crecerá. Y cuando la gente vea que tiene una carrera a 15 minutos de su casa, media hora de su casa, irá. Sí. Pero se tienen que enterar de que está. Cierto. En mis tiempos no había redes sociales ni youtubes. Y yo me acuerdo que en la primera federación que hubo en Aragón ya se creó el Departamento de Medios de Comunicación, que llevaba nuestro añorado Miguel Pascual. Fernando Villaro, para los comunicados de autocross, los llevaba en mano y hasta que no lo había recibido en mano el periodista, no se iba. Es decir, ahora es más fácil. Ahora es redes sociales y YouTube, canales y YouTube. La publicidad además en redes sociales es súper barata, que podemos segmentar el público al que vamos, o sea que es que tenemos unas facilidades ahora, es verdad que comparado con esa época, que seguimos mandando las notas de prensa y nos siguen publicando o siguen haciendo, pero realmente necesitamos esa comunicación y hoy en día está en las redes sociales y nos damos cuenta, es que al final en las pruebas son los eventos que organizamos y si a nada que hacemos, ostras, nos llama la gente. Y si no, llamar a la gente, convencer a la gente, comunicar. Y que luego que la base de datos de la Federación es amplísima. Si cogemos los 5 últimos años, toda la gente que ha sido oficial, piloto, permiso de participación, todo el mundo que ha estado metido dentro de la Federación, tenemos miles y miles de correos electrónicos de Aragón, de fuera. Podemos llegar a todo el mundo y nos beneficia a todos porque va a beneficiar al aficionado, al piloto, al copiloto, al oficial, a los clubes, a los organizadores. Rally de Teruel la semana que viene y las salidas desde la plaza del ayuntamiento y eso crea mucha afición y mucha visibilidad y todo, ¿no? Y no se hace... Pues vamos a intentarlo hacer todo. Pues por ejemplo, Nueno sé que está trabajando para que la salida del año que viene se haga desde dentro de Huesca ciudad, aunque luego el parque de trabajo esté ahí y todo, pero haya un podium de salida dentro de Huesca. Y como comentaba, vamos a intentar que en las pruebas sean más visibles. Dejamos el tema de carreras y pasamos al tema de dineros, tan importante como las carreras. ¿Con qué presupuesto contaréis en caso de que salgáis elegidos? Con el que haya. Siempre han pasado números o...? Todavía estamos en ello. De hecho, sobre el presupuesto que había el año pasado que se aprobó en la Asamblea y que es público, quiero decir, sobre ese estamos haciendo ahora el balance de cómo va a terminar el año y con eso haremos la previsión del año 25. Tenemos la suerte de que la Federación Aragonesa es una federación que no tiene problema de cuanto a dinero y que no va a ser una cosa preocupante, ¿no? No tenemos que estar mirando la caja todos los días para ello, pero es verdad que tenemos que trabajar con mesura, comprobando en qué hacemos los gastos y desde luego que un poco en la línea que se ha seguido hasta ahora, que es ayudar a los clubes a que puedan organizar las carreras, ya que la federación no organiza carreras, sino que son los clubes, intentar ayudarles en todo lo posible, también en la parte económica, a que esto salga. Buscaremos patrocinadores para acciones puntuales que queremos hacer y para poder mejorar los campeonatos, que ya los hay, ya ha habido patrocinadores estos años atrás. Y bueno, luego, por lo de siempre, intentar ver si creamos más afición, creamos más deportistas, creamos más pruebas y hay más eso genera más ingresos también y nos permitirá hacer más cosas. Una cosa que cuando hicimos el reportaje del Bajo Aragón dedicado a los necesarios, que eran los oficiales, consideramos que no. Entonces entrevistamos al director de carrera, comisarios, banderas de un tramo, etcétera, porque creímos que sin ellos tampoco habría carreras. Lo que sí que había en el ambiente es, es que me tengo que gastar muchísimo dinero para poder colaborar. Yo
pregunté, no recuerdo a quién ahora, bueno, ¿y por qué no la federación a estas personas que van a todas las carreras porque son aficionados de verdad? Si vas a 10 carreras, pues te vamos a devolver parte de lo que has pagado, con tal de que la federación no pierda. La federación paga el seguro, por supuesto, y luego en función de cuántas carreras vas, se te devuelve parte del dinero. Yo creo que en los rallies es verdad que usamos mucho voluntariado y demás, pero todo lo demás que es en circuitos y así, al final suele haber una contraprestación a todo el mundo, quiero decir. Vamos a trabajar más por los oficiales también, vamos a crear más cursos para que ellos también puedan crecer y puedan ascender y puedan pasar de esta parte de oficial de ruta a ser un técnico, un deportivo, un director de carrera, hasta donde quieran llegar. Para eso contamos con Marc y Marc es un oficial y Marc valora mucho a los oficiales, les entiende muy bien y está, como digo, en muchísimas carreras durante todo el año, y él va a hacer un trabajo muy importante en esta parte de oficiales, a la que vamos a intentar hacer más cursos, más esta bolsa de trabajo, de esta manera en la que a lo mejor ellos puedan encontrar la manera o las pruebas en las que, bueno, de alguna manera se les pueda compensar o puedan estar allí. ¿Cómo tenéis pensado algo de subvencionar programas de pilotos que presenten? 2025, en 24 ha habido una beca que se ha dado a los deportistas y tal, y que tuvo unas bases que creamos y que pensamos que eran las mejores, y luego igual no ha sido así, pero estamos muy contentos de que hayan existido las becas, y tenemos que, como se dice, hay que promocionar el deporte, ¿no? Y que la gente pueda salir y pueda hacer cosas. Para el 25, aunque estamos todavía pensando en los presupuestos, es difícil que estas becas salgan, y las dirigiremos un poco más a esa promoción, ¿no? A gente que empieza, o a encontrar una manera de poder empezar en Junior Carcross, que es una disciplina que queremos potenciar en Aragón y que los niños puedan empezar allí, a que la escuela de karting acabe funcionando y que pueda haber algo allí, a que los debutantes del slalom puedan tener un salto hacia adelante. Creemos que esa ayuda o ese camino tiene que ir a quién. Al progreso. Al progreso, eso es. Vuelvo a decir lo mismo, la puerta está abierta, que propongan cosas, y veremos en qué se puede ayudar y cómo se puede ayudar. Hay un acuerdo Ibercaja, Federación Española, Federación Aragonesa. Un acuerdo por el cual Ibercaja se comprometía, que se firmó el acuerdo en el Intercity, en el Mobile. Un acuerdo por el cual parece ser que la intención era que Ibercaja apoyara financieramente ciertos eventos o ciertas actitudes que la Federación Española propusiera y la Federación Aragonesa estuviera implicada. Me parecía un poco engorroso. A lo mejor la pregunta es, ahora que hay una relación Ibercaja española-aragonesa, de hecho se firmó entre los tres, ¿aún le podremos presionar a Ibercaja para que eche más dinero en los oficiales o en la escuela? Aunque ya sé que Ibercaja la política es no automovilismo, pero sí que hay facetas del automovilismo que son de no sé, cultura en los colegios, por ejemplo. ¿Se podría presionar? Pues no lo sé si la palabra es presionar. Bueno, pero pero solicitar, rogar, arrodillarse. No sé. No hace falta. Es verdad que se llegó a firmar este convenio o estas buenas intenciones, y veremos en qué líneas se pueden desarrollar. Yo no estuve presente en ese acuerdo y no conozco al detalle todo. Pero bueno, buscaremos la manera. Si es Ibercaja, perfecto. Si es Pepito Pérez, perfecto. O sea, a mí me da igual. Vamos a buscar de un sitio o de otro, a ver de dónde podemos sacar para poder implementar un poco más y cada vez poder hacer más cosas. En fin, te prometimos media hora. Pero como es lógico, hablando de nuestra pasión, que son las carreras, se nos ha ido la hora. El tiempo se mueve, perdónanos. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dado a Aragón Racing, pero sobre todo el que hayas podido explicar a los que te van a votar el domingo y a toda la afición cuáles son vuestros planes, porque vosotros nos vais a dirigir o nos vais a entusiasmar estos próximos 4 años. Muchísimas gracias, Temis, por este tiempo y por el esfuerzo que estoy seguro vas a emplear en la federación. Gustosamente lo haremos, y gracias por darnos estos minutos para poder hablar con la gente. Muchas gracias, Temis. Gracias.